¿Tienes clientes? ¿Diriges un equipo de ventas? ¿Eres dueño de un negocio o de una gran empresa? Si la respuesta es sí, bienvenido, bienvenida. A partir de ahora, es tu lugar. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. En este podcast hablamos de ventas, marketing, comunicación, liderazgo comercial, inteligencia emocional aplicada a las ventas. Todo para que ofrezcas el mejor servicio a tus clientes y consigas venderles y que te recuerden para volver a venderles. Seth Godin, uno de los teóricos más importantes del mundo del marketing del siglo XXI, dice que a los consumidores hay que proponerles ideas frescas y brillantes y que ellos deseen transmitir a otras personas. De esta manera conseguirás lo que Godin denomina estornudadores, sneezers. Ellos serán los encargados de propagar tus productos y servicios igual que un virus. Por mi parte, espero contagiarte con este virus porque tengo un único objetivo en este podcast: proporcionarte contenidos de valor. Con personas interesantes a las que voy a entrevistar, con contenidos de vanguardia que te hagan pensar de una forma diferente, con técnicas y estrategias prácticas, aplicables, nada de teoría, y siempre escuchando la voz del cliente. Soy David Blanco, especialista en servicio al cliente y liderazgo de equipos comerciales. Tengo 27 años de experiencia y en todos ellos he aprendido una sola cosa: lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bienvenido a la magia del servicio al cliente. Hoy es martes 4 de junio, episodio ya 94. Muchas gracias por seguir estando aquí, por seguir este podcast de la magia del servicio al cliente. Soy David Blanco, un placer estar aquí con vosotros. Y hoy voy a hablar de 3 claves para dar un buen feedback a tu equipo. Y ahora hablaremos de qué es eso, ese palabra tan extraño de feedback que tanto se utiliza en el mundo de los negocios y tanto se utiliza en el mundo de los equipos y en el mundo, en definitiva, de la atención al cliente, ¿no? Bien, vamos a hablar de 3 claves para dar un buen feedback a tu equipo, y porque la motivación de tu equipo de trabajo es fundamental. ¿Cómo puedes dar un buen feedback para impulsar la efectividad de tu equipo de trabajo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que muchos líderes se hacen constantemente, ¿no? Siempre yo recuerdo a lo largo de mi trayectoria, pues siempre muchos líderes, muchos dueños de negocio, pues preguntarme cómo puedo hacer para motivar a mi equipo, qué tengo que hacer. David, a ver si podemos preparar una formación para motivar a mi equipo. Esa siempre suele ser una de las claves, ¿no? Fundamentalmente suele ser una de las inquietudes, ¿no? Porque cuando hablamos de motivación hablamos de movimiento. La motivación es lo que hace que la gente se mueva, que la gente accione y que la gente, pues bueno, se encuentre a gusto en el lugar en el que se encuentra. Y la motivación yo te diría que tiene mucho que ver con el propio líder. A veces no es tanto la empresa, no es tanto la organización. Hay muchos expertos del mundo del liderazgo que dicen que las personas no abandonan sus trabajos, sino que abandonan a sus jefes. ¿Y por qué los abandonan en muchos casos? Porque no los soportan, porque no los aguantan. En muchos casos yo creo que es porque no se aguantan ni ellos a sí mismos, ¿vale? Pero a veces eso ocurre, ¿no? Y yo creo que muchas veces se trata de conocer, como vamos a ver hoy, alguna estrategia adecuada, correcta, una estrategia eficaz para poder motivar a tu equipo y para poder dar feedback constantemente. Bien, como líder, insisto, una de las claves es saber cómo motivar a tu equipo de trabajo. Podemos decir que la motivación es intrínseca, podemos decir que la motivación está dentro de la persona, sí, lo que queramos. Perfecto, yo no digo que no. Pero que nosotros como líderes tenemos que tocar alguna tecla motivacional, para que la persona esté a gusto y quiera hacer su trabajo a gusto, también te lo digo. Y también me parece que es fundamental, ¿no?
Y la motivación se puede inspirar de diversas maneras. Yo siempre recuerdo, cuando hablo de motivación, recuerdo siempre al gran Miguel Ángel Cornejo, gran formador de líderes, que él siempre, y creo que voy a hacer un episodio sobre ello, él siempre hablaba de que para motivar, la motivación tenía 3 ingredientes. Te hablo de cabeza, ¿vale? Te hablo de memoria. El primer ingrediente era la animación. ¿Qué es la animación? La animación es un factor motivador extrínseco o externo. ¿Por qué? Porque yo te doy algo, tú lo recibes, y como te doy algo, entonces tú ejecutas el trabajo. En definitiva, la persona está motivada para hacer aquello que tiene que hacer. El segundo elemento es la repetición. ¿Qué es lo que hacemos muchos padres, muchas madres en el día a día y qué es lo que hacemos muchos líderes, qué es lo que hacen muchos líderes en sus puestos de trabajo con sus equipos? Repetir discursos, repetir discursos, repetir discursos. Señores, señoras, tenemos que hacer esto, recordad que tenemos que hacer esto, recordad. Y así hasta la saciedad. Y entonces llegamos podemos decir, a la tercera fase dentro de la motivación, que es la convicción. La convicción es el punto en el que la persona ya no necesita que alguien la motive, sino que tras haber repetido el discurso y tras haber, en definitiva, el ser humano interiorizado aquello que tiene que hacer, al final se convence. Por tanto, la convicción es un factor motivador intrínseco, es un factor motivador interno y es lo que hace que la persona, en definitiva, pues se mueva. Fijaos qué curioso que iba a decir que iba a hacer un episodio para hablar de esto, pero bueno, ya lo he hecho. Bueno, yo creo que las cosas hay veces que cuando surgen hay que hacerlas en el momento, porque si no, seguramente es muy posible que no lo llegara a hacer, porque a veces hay estímulos, se te ocurre una cosa, se te ocurre otra, y si no lo apunto, pues se me olvida. Así que bueno, yo creo que para que no se me olvide, lo hago. Bueno, seguimos, ¿no? Sigo contándote, veníamos hablando de que hay diversas maneras para motivar a un equipo. En alguna ocasión puede ser un plan de recompensa, un plan de incentivos. Eso es, recuerda, un factor, es una animación, es un factor motivador extrínseco o externo. Tú le das algo y la gente se motiva. Ciertamente es efectiva, pero la animación, la recompensa, el incentivo es efectivo, pero en el corto plazo. Hoy lo que yo te voy a compartir son estrategias que además considero que tiene que ser una cualidad en todo líder. En todo líder que desee dejar una huella en las personas que lidera. Y esta cualidad es duradera en el tiempo y es la de dar un buen feedback a tu equipo de trabajo. Vamos a comenzar antes de nada por definir a qué nos referimos con feedback dentro del ámbito del liderazgo. El feedback es la retroalimentación. Sí, yo sé que ciertamente la traducción en español es pésima, no hay otra. La retroalimentación, el feedback como tal, surgió. Voy a contar una breve historia, no me quiero enrollar, pero creo que viene al hilo. Era cuando las primeras inversiones del ser humano hacia el espacio. Entonces, claro, con aquellos cohetes, con aquellas naves, entonces, claro, había que saber, era la comunicación que se establecía entre los satélites que nosotros lanzábamos y el equipo que estaba en tierra. Entonces, el feedback era la información que mandaba el satélite de su posición, lugar, orientación. El feedback era la información que mandaba a la Tierra. Y a su vez, luego la Tierra le devolvía también ese feedback, ¿no? Confirmando o, en todo caso, pues señalando algún tipo de error en el caso de que lo hubiera. El término feedback viene de ahí. Referido al mundo de la comunicación y al mundo del liderazgo, pues se habla de retroalimentación y es el que se lleva a cabo cuando un líder establece un análisis de los integrantes del equipo de trabajo, de modo que así puede proceder a destacar sus puntos fuertes y en paralelo identificar sus áreas de mejora. El feedback es dar y recibir retroalimentación, siempre contextualizado en los resultados obtenidos durante un periodo corto de tiempo. ¿Pues para qué? Pues para que podamos accionar. Si damos feedback de algo que ocurrió hace meses,
pues lógicamente eso ya pierde fuerza y evidentemente pues ya no tenemos capacidad de provocar cambios o mejoras, ¿de acuerdo? Ahora bien, así como el feedback consiste en retroalimentación y que surge de un análisis en el que se destaca lo bien que hace una persona una tarea, debe saber diferenciarse de la evaluación de resultados. Esta evaluación también es un instrumento para el feedback, ¿no? Y se da cada cierto tiempo los ambientes laborales a fin de establecer fortalezas, áreas de mejora, cómo estamos, a dónde vamos, cuál es nuestro momento actual, cuál es nuestra situación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo te voy a compartir ahora? Pues te voy a compartir 3 recomendaciones muy eficaces. 3 recomendaciones muy eficaces para dar un feedback pues, de valor. Recomendación número 1. Haz del feedback una práctica habitual en tu ambiente de trabajo. Cuando das feedback frecuentemente, refuerzas la motivación de tu equipo. Es importante que vayas bien preparado, con tu agenda, con tu PC o laptop, que sé que me escuché muchísimo en Latinoamérica, muchas gracias, de manera que no te repitas y a su vez puedas anotar los puntos débiles, virtudes y comentarios de cada persona con la que te reúnas. Usa el feedback como una herramienta de motivación y desarrollo con tu equipo y para con tu equipo. Recomendación número 2, sé neutral emocionalmente. No des feedback bajo estado de euforia o emoción, así como tampoco cuando estés molesto. El feedback no debe ser un impulso, tampoco debe ser un desahogo. Para que sea eficiente en el objetivo de evolución y desarrollo de tu equipo de trabajo, debes darlo de una manera neutral a nivel emocional. Yo estoy seguro que ahora que tú me estás escuchando, estás diciendo, David, es que a mí esto, yo creo que puedes pensar que o bien te han dado feedback en algún momento que era inoportuno, o bien, si somos un poquito autocríticos, seguramente también hemos dado feedback en un momento inoportuno. Y es muy importante, como hemos hablado ahora mismo, elegir el momento. Porque elegir el momento nos va a hacer tener cabeza fría, nos va a hacer orientarnos hacia el objetivo. Y lo he dicho en algún episodio anterior, ¿no? Duro con el problema, hablando con la persona. Duro con el problema y hablando con la persona. Nos interesa cambiar aquello que queramos cambiar. ¿De acuerdo? Pero la persona hay que dejarla al lado. ¿Cuándo la persona es muy importante introducirla en el feedback? Cuando tenemos que reconocer a la persona algo que hace bien. Ahí es muy importante que sí la persona esté presente, pero ante problemas, ante cosas que queramos mejorar, siempre seamos duros con el problema o con aquello que queramos mejorar y siempre dejemos a la persona en definitiva a un lado, que nunca ataque su identidad. O en todo caso, pues podemos hablar de un comportamiento, de una actuación, de una actitud puntual o concreta, pero la identidad de la persona siempre es muy importante dejarla a un lado. Y recomendación número 3 que te traigo hoy. Procura siempre una apertura positiva. La idea no es solo resaltar lo positivo, pero cuando hablamos de apertura positiva, iniciemos siempre en positivo, es muy importante. Y evidentemente vamos a señalar también cuáles son los puntos débiles, pero jamás comiences por los puntos débiles. Comienza con lo positivo para que así lo segundo sea tomado de buena manera y que cause un buen efecto. Y recuerda siempre acabar de una manera motivadora y positiva para que la persona con la que tú te reúnas salga de tu reunión con ganas de crecer en vez de lamentarse. ¿Vale? Pues muy bien. ¿Conoces alguna estrategia para dar feedback? ¿Conoces alguna otra? ¿Sabes de alguna otra herramienta que te haya funcionado? Pues si es así, me encantaría escucharte y es muy fácil. Simplemente lo puedes hacer en mi web, davidblancoperez.com, acude a esta entrada y comenta, o simplemente pues si me escuchas en iVoox.com, deja tus comentarios en el podcast y yo estaré encantado de responderte como siempre. Pues nada, se despide vuestro amigo David. Feliz como una perdiz. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. ¿Sigues ahí? ¿Estás? Muchas gracias por escuchar este episodio. Antes de despedirme, quiero que me ayudes a contagiar nuestra pasión por el servicio al cliente. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy sencillo.
Recomienda este podcast a todos tus amigos, a aquellas personas de tu entorno a las que le puede interesar. Y si quieres ayudar también a personas a las que no conoces de nada, es muy fácil. Dale me gusta en iVoox o 5 estrellas en Apple Podcast y compártelo en todas tus redes sociales. Muchas gracias, querida escuchante. Antes de irme, si quieres proponerme temas para futuros episodios o contar con mi asesoramiento personalizado para tu negocio o para tu equipo, escríbeme a info@davidblancoperez.com o entra en mi web davidblancoperez.com. Y recuerda, el éxito de tu negocio reside en todos aquellos clientes a los que consigas enamorar. Un placer ayudarte.